Buenas tardes, señores. Vamos a comenzar la clase de hoy para tratar un tema que es importante que desde el punto de vista clínico lo recuerden, porque es una enfermedad de diagnóstico fundamentalmente clínica y no neurológica. En general, el primero que toma el contacto con un paciente que consulta por una esclerosis múltiple, que es una enfermedad neurológica y desmielinizante, en general es el clínico, no es el neurólogo. En realidad a los neurólogos, tanto como a los oncólogos, les llegan la mayoría de las veces los diagnósticos hechos por los clínicos, no hechos por ellos. Ellos lo único que hacen es tratar y por supuesto seguir la evolución y tienen experiencias algunos grupos en tratar estas enfermedades, sobre todo actualmente por el uso de muchos tratamientos con medicamentos monoclonales. Yo hoy me voy a referir a la enfermedad que se conoce con el nombre de esclerosis múltiple. Entonces, vamos a comenzar diciendo que la esclerosis múltiple, como yo coloco en esta diapositiva, es una enfermedad desmielinizante dentro de un gran grupo, un gran capítulo de enfermedades desmielinizantes de carácter crónico autoinmune e inflamatorio que afecta todo el sistema nervioso, tanto central como la médula, y constituye una de las principales causas de discapacidad neurológica no traumática en gente adulta joven. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Perdón, veamos la siguiente. Nosotros podemos decir que antes de entrar en la clasificación, que el primer caso documentado de esclerosis múltiple fue el de Santa Ludwina de Schiedman, que era una religiosa holandesa que inició su enfermedad a los 16 años con una caída mientras patinaba en el hielo. Por supuesto, desarrolló síntomas de ceguera monocular, hizo parestesias, dolores, y lógicamente que como esta enfermedad entra en remisiones, posteriormente la remisión que obtuvo luego de 2, 3 meses o 6 meses aproximadamente, estas remisiones fueron atribuidas a curas milagrosas, a un origen divino. Ya en 1868, creo, Jean-Marie Charcot, francés, fue quien hizo la primera descripción anatomopatológica correlacionando los signos y síntomas con los cambios neuropatológicos que observó en la autopsia post-mortem. O sea, él encontró esclerosis, placas de esclerosis, y así propuso que esta tríada, caracterizada por, según la historia clínica, por nistagmos, temblor intencional y lenguaje escandido, la dejan de llamar, digamos, la denominó como esclerosis múltiple, esclerosis en placa. Esta enfermedad o esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante, como hemos dicho, crónica. Y desde el punto de vista clínico, nosotros reconocemos una forma remitente, recurrente, que se presenta más frecuentemente en el curso clínico y representa el 85% de formas clínicas, y debutan con esta forma que se caracteriza por cuadros agudos de síntomas neurológicos con recuperaciones. Estos cuadros agudos, ya lo vamos a ver cuando veamos la parte clínica, tienen se instalan en días y máximo llegan al acme, digamos, de la instalación a los 10 días, entre una semana y 2 semanas, y luego la recuperación es muy lenta, pueden desaparecer o recuperarse en meses. Depende la velocidad con que esta inflamación neurológica desaparezca o tienda a remitir. La segunda forma, o forma secundariamente progresiva, esta forma aparece 10 a 20 años después de la instalación de la forma anterior, que es remitente o recurrente. O sea, las remisiones
se vuelven infrecuentes en esta forma cuando son secundariamente progresivas y en general se reemplazan por un empeoramiento gradual neurológico a lo largo de meses o años y suelen quedar a veces secuelas neurológicas y se considera a la progresión de las lesiones tempranas. O sea, quiere decir que esta forma secundariamente progresiva es una forma que sigue a la forma remitente recurrente. Hay otra forma que es la primariamente progresiva, que es menos frecuente, se presenta en un 15% de los pacientes con esclerosis múltiple, presentan síntomas neurológicos progresivos, graduales y sin remisiones. Desde el inicio no tienen remisiones y generalmente son síntomas mielopáticos. Y la última forma en la clasificación o presentación clínica es la progresiva recurrente. Esta forma o subtipo de la forma primaria progresiva es un subtipo de la forma primaria y la característica es que a veces tienen recaídas raras sobreimpuestas a una evolución lenta. Entonces, estas formas tienen escasas lesiones cerebrales y espinales en la resonancia magnética y difieren patológicamente, inmunológicamente y clínicamente en las personas de mayor edad. Bueno, vamos a lo siguiente. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo que han sido involucrados en la aparición de la esclerosis múltiple? Bueno, se han identificado principalmente infecciones virales, ¿no? Sobre todo dentro de todos los virus que se mencionan acá, el moquillo canino, el sarampión, la varicela, el zóster, el Epstein-Barr, este último, es el que más frecuentemente se ha visto asociado a pacientes o a enfermas con esclerosis múltiple. También se lo ha identificado que es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, tres veces más frecuente en mujeres que en hombres, si bien la presentación masculina es poco frecuente. Cuando se presenta en el hombre generalmente tiene una evolución más rápida y es más grave en su presentación que en las mujeres. Bien, otro factor, como ustedes pueden ver ahí, es la deficiencia de vitamina D, la poca exposición a la luz solar. Ese es un factor que ha sido también importantemente definido. La historia familiar y genética que, expresa una predisposición, digamos así, a sufrir la enfermedad. El hábito de fumar también está involucrado, sobre todo por la activación de macrófagos premonocitos, que aumenta la activación de marcadores fase de 59, un tipo especial de linfocitos, en los linfocitos T y en los B, en los T en su variedad CD4, así como el rol importante que tiene la metaloproteinasa, como lo vamos a ver más allá, en la fisiopatogenia y en la lesión destructiva que algunos tipos de linfocitos producen, o sea, linfocitos autoactivados, disregulados, producen estas metaloproteinasas que posteriormente van a producir lesiones a nivel cerebral. Lo vamos a ver en fisiopatología. Muy bien. Vivir en altas latitudes también ha sido un factor considerado y tenido en cuenta, y sobre todo sabemos que esta enfermedad es mucho más frecuente en Estados Unidos, Nueva York, en Europa es más frecuente. Sin embargo, en Latinoamérica es poco frecuente, vamos a ver su incidencia es mucho más baja, aunque hay alguna excepción dentro de Latinoamérica. A Cuba se la considera Latinoamérica, sin embargo, este país
tiene una incidencia muy alta y no se sabe todavía la causa por qué hay una alta incidencia de esclerosis múltiple. Bueno, tenemos que seguir adelante. Bien. Vamos a decir que desde el punto de vista fisiopatológico, nosotros vamos a ver que fundamentalmente la afección de la esclerosis múltiple se produce en el cerebro, en la médula espinal y en el nervio óptico. Esto, dijimos, está atribuido su cambio fisiopatológico a una disfunción del sistema inmunitario, sobre todo linfocitos T autoactivados, y al deterioro de la mielina. Evidentemente que el ataque que se produce sobre las vainas de mielina va a producir, lógicamente, la destrucción, al destruirse el axón, la mielina, se va a producir la liberación de proteolípidos y de glicoproteínas oligodendrocíticas, que son estas enzimas o estas proteínas las que son detectadas por el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Esta destrucción provoca un deterioro mielínico y un fallo en la conducción nerviosa, que como sabemos se produce, la conducción nerviosa es saltatoria. Esta corriente saltatoria está mediada sobre todo por la actividad de iones, potasio fundamentalmente, sodio y calcio. En realidad tenemos que recordar que los nervios producen el famoso potencial de acción. Estas alteraciones a nivel del potasio, a nivel del sodio, van a producir un enlentecimiento en la conducción y por lo tanto hay una pérdida, al haber enlentecimiento de la conducción, por pérdida de la mielina, pérdida de este mecanismo saltatorio, hay pérdida de la aptitud física y disminución secundaria de la capacidad intelectual. Entonces, el evento fisiopatológico que mandatorio en esta enfermedad es la presencia de inflamación, de desmielinización y de neurodegeneración. Bien. Seguimos adelante. Estos linfocitos T autorreactivos, también podríamos llamarles disregulados, son los que primariamente actúan sobre el endotelio de los vasos cerebrales, en donde actúan a nivel de este endotelio y necesitan la presencia de integrinas para adherirse. Una vez que la integrina le permite adherirse a los linfocitos autorreactivos, estos producen la destrucción, la liberación de una enzima metaloproteinasa, que son las que van a ejercer la acción deleteria, como hemos dicho, sobre la mielina o sobre los axones con mielina. Hay dos tipos de reacción que están mediadas por dos tipos de linfocitos. Las reacciones por TH1, que son proinflamatorias, que son segregadoras de citoquinas, y por el otro lado, la respuesta TH2 o antiinflamatoria, caracterizado por la secreción de sustancias antiinflamatorias. Lo que predomina en la lesión de la esclerosis múltiple es la acción TH1 o acción proinflamatoria o acción mediada por citoquinas. Esto, desde el punto de vista fisiopatogénico, esta liberación de enzimas proinflamatorias activan macrófagos, que son células que dan inicio a lesiones, fagocitan mielina, promueven desmielinización, activan secreción de citoquinas, radicales libres, etc. Lógicamente que esto va a ir produciendo lesiones focales de sustancia blanca, va a producir desmielinización con preservación relativa de axones, va a afectar la periferia de los ventrículos laterales y cuarto ventrículo, va a afectar el cuerpo calloso, el nervio óptico y el quiasma óptico. Y de ahí nosotros vamos a tener las lesiones y los síntomas que presenta fundamentalmente esta enfermedad. La mielina nosotros sabemos que es muy importante para la conducción y la protección del axón. La destrucción va, como ya hemos dicho en la diapositiva anterior, provoca
enlentecimiento o bloqueo de la conducción nerviosa, la desaparición de la conducción saltatoria y la exposición del potasio a la membrana axónica, causa una prolongación del periodo refractario y explica esto la fatiga de los pacientes durante el ejercicio. Entonces, los síntomas paroxísticos que presentan durante la clínica de la esclerosis múltiple son producidos por la desmielinización lateral del impulso nervioso, por axones desmielinizados. La recuperación rápida puede producirse por resolución del edema e inflamación. Y una recuperación más tardía puede ser debida a que el organismo, como lo hacen las computadoras, al tener bloqueados ciertos caminos, va a buscar rutas alternativas, va a haber procesos de remielinización o aumento de canales de sodio internodales. Los internodos, como ya dijimos, voy a volver a la diapositiva anterior, estos nodos, estos son los nodos en los cuales puede actuar, como hemos dicho acá, los canales de sodio, que se intercambian con calcio, y esto puede, si se intercambia, al intercambiarse el sodio por el calcio, también puede provocar, lógicamente, lesión axonal, generación. Bien, en realidad, en esta diapositiva nosotros tenemos que ver que esta degeneración de la mielina cerebral o la degeneración de la mielina de la médula espinal, fundamentalmente de las astas anteriores de la fisura media, pueden justificar estos síntomas periféricos. Las placas descritas originariamente por el anatomopatólogo francés Charcot. Con la lesión aguda hay fundamentalmente inflamación en donde se detectan los linfocitos T, macrófagos y linfocitos B. La lesión crónica, hay desmielinización, degeneración, gliosis, el proceso gliótico no es otra cosa que un proceso cicatrizal, y hay pérdida de vaina de mielina. Bien. Desde el punto de vista clínico, si bien esta diapositiva y esta enfermedad es una enfermedad neurológica, neuropática, desmielinizante, la afectación es realmente a todo nivel desde el punto de vista clínico. Como nosotros vamos a poder ver, hay afectación a nivel del sistema nervioso central. Ya dijimos, está dado por la lesión periventricular, el nervio óptico, el quiasma, el tronco cerebral, que se afecta en un 75% de los casos. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque en el tronco cerebral es donde nace la mayoría de los núcleos de pares craneales, y sobre todo los pares craneales que se han involucrado con los movimientos o con el movimiento ocular y la visión, como son el tercer par o músculo ocular común, el cuarto par o núcleo patético, y el sexto par o motor ocular externo o músculo de la aducción de la mirada. Los pedúnculos cerebelosos y la médula. Entonces, con esto nosotros tenemos ya absolutamente claro cuál es la clínica que pueden presentar estos enfermos. Desde el punto de vista de la afección central, el paciente se caracteriza por la presencia de fatiga, alteraciones cognitivas, desmejoramiento, depresión, y lógicamente también podemos tener estado de ánimo inestable, o sea, unstable mood se traduce como estado de ánimo inestable. Alteraciones visuales, ya dijimos que fundamentalmente por compromiso del tronco cerebral, y lo más característica es la presencia del nistagmus, generalmente es un nistagmus horizontal, en algunos casos neuritis óptica, y en algunos otros solamente que nosotros tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Hay una enfermedad que se considera un subtipo de enfermedad desmielinizante, como es la enfermedad de De Vic, que solamente toma los ojos, y lógicamente que con el tiempo puede llevarlo a la ceguera al paciente, sin otro síntoma más que el síntoma ocular. No se tiene claro todavía en cuanto a una enfermedad de Vic, o sea,
podríamos decir, una desmielinización localizada oftálmica puede llegar en un futuro a ser una enfermedad desmielinizante sistémica como es la esclerosis múltiple. También se produce el fenómeno de diplopía. La diplopía está en realidad generada por una disfunción, una parálisis internuclear que afecta la visión y que da en la diplopía, o sea, visión doble, se ven dobles los objetos, y esto está dada por la alteración en el manejo de los músculos de la abducción del globo ocular y la presencia de nistagmus. Hay una desviación del ojo, de un ojo hacia arriba y afuera. Lógicamente que esta afección puede ser unilateral, aunque también puede ser bilateral. Lo más frecuente es que sea unilateral, es por eso que se produce la diplopía en estos pacientes. En el habla, ya hemos dicho, palabra o palabra escandida, hay disartria. En la lengua puede haber disfagia por alteración cercana al glosofaringeo. A nivel al músculo esquelético, bueno, sabemos que hay debilidad que acompaña, es característica. Uno de esperar la debilidad diría, bueno, tendría que encontrar flacidez muscular por alteración del tono sensitivo motor. Nosotros decimos que en realidad es una debilidad que se acompaña de un aumento del tono, raro. Esto es lo característico de la esclerosis múltiple. Hay debilidad, hay espasmo y hay ataxia. Y este aumento del tono incluso puede llegar a la rigidez del enfermo, debilidad y rigidez, que es una de las cuestiones que se tienen que plantear posteriormente en el tratamiento de estos enfermos. Hay sensaciones de hipoestesias. A nivel de sensitivas puede haber dolores, sensaciones de hipoestesias y de parestesias. Los dolores están fundamentalmente vinculados al signo del ermite. O sea, el paciente muchas veces relata que al mover el cuello o la cabeza de manera voluntaria o involuntaria, siente descargas eléctricas dolorosas, tanto en miembros superiores como pueden ser en miembros inferiores. Esto se llama signo del ermite y es característico de esta enfermedad o esclerosis múltiple. A nivel intestinal, incontinencia, diarrea o constipación. Es muy frecuente a veces el motivo de consulta es la alteración orificial, tanto a nivel intestinal como puede ser a nivel urinario, y también a veces es frecuente la retención de orina. Es una causa que suelen manifestarlo sobre todo las mujeres, ¿no? Alteraciones, ya hemos dicho, de la conducción saltatoria, y acá hay lo que describimos como fenómeno de UTOT, de la visión. En general, esto está descrito como la sensibilidad de los nervios de la visión a las altas temperaturas, pero no solo de la visión, sino también de la espasticidad, del progreso de enfermedad o de la presencia o no de síntomas. Y es por eso que siempre a los pacientes con esclerosis múltiple decimos que no deben estar expuestos a temperaturas muy bajas o a temperaturas muy altas. Tanto el excesivo frío como el excesivo calor no les hacen bien. Eso, entonces, también puede presentarse como neuralgia trigeminal, a veces de emblée. De entrada, el motivo de consulta del paciente es una gran cefalea o neuralgia trigeminal, y la otra es la postura tetánica de las extremidades que puede llegar a producirse cuando el paciente está sintomático, empiezan sus síntomas agudos. Esto es un diagrama para que ustedes recuerden, creo que quizás recuerden mucho más a todo lo que he dicho estos dibujos. Visión doble, pacientes son los dos ojos, movimiento de los ojos incontrolado, oscurecimiento de la visión, neuritis, a veces oscurecimiento de la visión, escotomas. Problemas para el agua, para el habla, como farfullar, temblor de las manos, debilidad extrema y cansancio, parálisis parcial o completa de una parte del cuerpo. En algunas descripciones semiológicas antiguas, digamos que todavía vigentes en algunos casos, describían los semiólogos
a la esclerosis múltiple como la gran simuladora, porque o se presentaba con una hemiplegia, una hemiparesia, en donde el médico interpretaba que era un accidente cerebrovascular, o con una parálisis facial, con una parálisis, con una alteración ocular, en donde, bueno, era todo a pensar que esto era una enfermedad neurológica, pero nunca desmineralizante. Hay también una pérdida de coordinación del movimiento, lo que puede acompañarse inclusive de caídas en muchos enfermos. La clínica es importante y por eso insistimos en la clínica y en saberla sospechar, porque, vuelvo a repetir, en las enfermedades neurológicas en clínica médica, si uno no las tiene presentes y no las estudia, y si es necesario, tienen que estudiarlo de memoria, porque no se lo van a acordar, a esto sobre todo, y la diferencia que hay con una esclerosis lateral amiotrófica, que es una clase que no la voy a dar yo, sino la va a dar otro docente, pero quiero que lo recuerden las diferencias que hay entre uno y otro. La esclerosis múltiple es una enfermedad de joven, la esclerosis lateral amiotrófica en general es enfermedad de los viejos, aunque hay casos de gente joven que nosotros le llamamos enfermedades al voleo. La enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica afecta las astas laterales de la médula, por eso se llama lateral. Pero hay diferencias que son sustanciales, sobre todo que esta es una forma de presentación insidiosa, pero en general aguda, se va presentando, hay remisiones totales, inclusive en las primeras fases, y esto es importante a tener en cuenta. El compromiso esfinteriano en un inicio no es frecuente en la esclerosis lateral amiotrófica. Aquí, en la esclerosis múltiple, sí. Por eso insisto en la clínica diciendo que el comienzo es insidioso con claudicación en la marcha, sobre todo cuando hay compromiso medular. Se llama esclerosis en placa porque no es una afectación toda completa de la médula o toda completa del cerebro, es una enfermedad en parche, por eso se llama en placas, así como la describió Charcot. Por eso le dicen nistagmos, temblor y alteración en el habla, junto a la presencia de placas que hoy por hoy son visibles, en ese tiempo no, salvo en la autopsia, pero ahora son visibles en la resonancia magnética o en las tomografías computadas. Alteraciones visuales con escotomas, nistagmo horizontal, trastornos sensitivos de tronco y extremidades, ya lo hemos descrito, el signo del ermitaño, descarga eléctrica dolorosa con dolores, los trastornos motores con temblores finos, intencional, son temblores finos intencionales cuando yo levanto una copa, una taza. Si yo la dejo, no tiemblo. Paraplegia como forma de presentación, espasticidad, aumento del tono y del reflejo de Babinski, hemos dicho que hay debilidad con aumento de tono muscular, no con flacidez. Ataxia y Romberg positivo. Ataxia, o sea, no puede caminar o camina muy mal, y los Romberg positivos, ustedes ya conocen la prueba de Romberg. Los trastornos tróficos que acompañan a la enfermedad son caída de cabello, alteraciones de faneras y uñas débiles, cianosis de manos y pies. Y los trastornos de la personalidad que pueden acompañar son reacciones histeriformes, delirio, ira o tendencia a mentir. Esto, digamos, por eso necesita el médico hacer un interrogatorio no solamente al paciente, sino a la familia, para poder interiorizarse en los cambios de personalidad de estos individuos. Esto lo que intento mostrar es el ciclo evolutivo de una esclerosis múltiple secundaria progresiva que evoluciona con, digamos, presentaciones agudas iniciales, remisiones, pero en la medida que hay más, digamos, más presencia de episodios agudos, las remisiones cada vez son menos completas, los que van a terminar dejando en el tiempo una discapacidad y que, como nosotros ya lo vimos, lo vamos a ver, más adelante, en las escalas de graduación que se llenan para ver la evolución de estos pacientes, vamos a ir viendo que el destino final de estos enfermos es la discapacidad absoluta.
En la fase aguda, ya hemos dicho, los síntomas se desarrollan en varios días, pero demoran varias semanas o meses en volver a su normalidad. Pueden persistir síntomas residuales, sensitivos, a veces indefinidamente, pero lo típico son trastornos sensitivo-motores relacionados al foco de desmielinización en uno o más miembros, que pueda quedar en el tiempo, en la medida que más exacerbaciones tiene. Las remisiones pueden ser menos completas, dejando algún cierto grado de paresia, sobre todo en los focos preponderantes correspondientes a la metámera desmielinizada de la médula. Las neuritis ópticas es una forma de presentación bastante frecuente, un 25%. Ya he dicho y me he expresado qué es lo que es la parálisis o la oftalmoplegia internuclear. La presencia de una vejiga neurogénica en un paciente joven nos tiene que hacer pensar también en la posibilidad, en las dificultades para orinar, las posibilidades de una esclerosis múltiple, y también puede llegar a haber corea y rigidez. La corea ya me he explicado en la aparición del lupus, donde el lupus produce corea, o sea, son movimientos involuntarios, en general, de las manos, los brazos, la cabeza o las piernas, que no los pueden controlar. Eso se llama corea, o también llamada antes baile del zambito, pero que actualmente eso ha cambiado. Pero desde el punto de vista diagnóstico, ¿cómo diagnosticamos nosotros una enfermedad de esclerosis múltiple? Bueno, primero la clínica, que es bastante rica, siempre y cuando la tengamos en la presencia, en la mente, la presencia de escotoma, la presencia que se presenta en mujeres jóvenes, que no sea un lupus, que no sea un depósito de anticuerpos, como ya lo he mencionado en la clase de lupus, escotomas, ya hemos dicho, perdón, la palidez temporal, y en el fondo de ojo vamos a encontrar una palidez temporal de la papila, o sea, de la papila óptica, vamos a ver que la mitad externa de ambos ojos o del ojo afectado se encuentra pálida. Desde el punto de vista del diagnóstico, porque cuando nosotros tenemos estos casos, indicamos normalmente una punción medular, vemos que el 65% de los líquidos cefalorraquídeos de estos pacientes presentan celularidad normal. En algunos casos hay hipercelularidad, que es mayor de 50. O encontramos la presencia de IgG elevada, con mayor de 0,7 con bandas oligoclonales. El 90% no son específicas. Pero tenemos que hacer diagnóstico de la presencia del neurosífilis, la presencia de sarcoidosis o de panencefalitis esclerosante subaguda. Esos son diagnósticos diferenciales que vamos a hacer en un paciente. Entonces, hasta el momento, el diagnóstico es clínico. Eventualmente se puede indicar una punción de líquidos cefalorraquídeos, si bien el diagnóstico, vuelvo a repetir, es clínico, tomográfico, imágenes de resonancia magnética nuclear. Y lógicamente aquí vamos a ver los depósitos, las placas que se observan periventriculares, fíjense, de diferentes tamaños, e inclusive no tengo una radiografía de columna en este caso para mostrar que puede haber placas. Siempre que se pide una imagen en un paciente que se sospecha esclerosis múltiple, debe ser la imagen cerebral y la columna cervical, para descartar el compromiso de la médula alta, porque ya que el tronco cerebral está comprometido, la médula espinal puede justificar lesiones, paraparesias, hemiparesias, a veces sobre todo paraparesias en miembros superiores por lesión de columna cervical. Debemos dudar el diagnóstico de una presencia de esclerosis múltiple cuando hay ausencia de manifestaciones oculares. La manifestación ocular es lo más frecuente que tiene. Cuando hay ausencia de manifestaciones esfinterianas, que he dicho que lo caracteriza de entrada en el diagnóstico diferencial con la esclerosis lateral amiotrófica. Cuando hay ausencia de curso progresivo en jóvenes. Cuando hay aumento de células del líquido cefalorraquídeo, sobre todo polimorfo nuclear, debemos pensar en otra causa que no es la esclerosis múltiple, que es la única razón por la cual podríamos decir que hacemos nosotros la punción del líquido cefalorraquídeo.
o cuando hay ausencia de lesión craneal o medular. Si hay ausencia de lesión craneal o medular, muchas veces se inclina mucho más a la presencia de una esclerosis lateral amiotrófica, más que a la presencia de una esclerosis múltiple. ¿Qué laboratorio le pedimos a un enfermo con sospecha de esclerosis múltiple? Un pseudo citológico, eritrouremia, glucemia, un anti-DNA para descartar un lupus, un anti-ENA, un anti-RO, un anti-LA. Pedimos un DNA mitocondrial difositario, antifosfolípidos, cardiolipinas, antifosfolípidos puros, porque los síndromes antifosfolípidos del SAF también puede evocar una lesión cerebral, sobre todo por trombosis e isquemia, por trombosis, la sífilis, la neurolúes, el HIV, la vitamina B12 y la electromiografía para descartar esta enfermedad. Esta es la tabla que se llama es una tabla expandida de incapacidad, en el cual este paciente recorre varios escalones desde el inicio de la enfermedad, que puede ser normal, y luego forma su progresión, cómo el paciente va disminuyendo su marcha a 500, 200, a 100 metros, va perdiendo su capacidad de marcha del tiempo hasta que queda en silla de ruedas, luego discapacidad absoluta, cuando queda postrado directamente al lecho. Diagnósticos diferenciales que podemos hacer, muchísimos. La esclerosis cerebral difusa de Schindler, la encefalomielitis aguda diseminada post-sarampión, la rubiola, la parotiditis, la viruela, la varicela, la viruela, la gripe, la posvacunación de rabia o inclusive la viruela, sabían presentarse casos de esclerosis múltiple, así como se han descrito casos de Guillain-Barré en las vacunas, también de esclerosis múltiple, la encefalitis hemorrágica necrosante aguda, la mielopatía subaguda necrosante, las paraneoplásicas, las infecciosas como es el VIH, la enfermedad del Lyme o la borrelia, la enfermedad de la garrapata, picadura de garrapata, las leucoencefalopatías multifocales progresivas por sífilis, ya prácticamente no se ve, la encefalopatía gomosa del sífilis, enfermedades granulomatosas como la sarcoidosis, aunque bueno, la sarcoidosis es una enfermedad que también presenta signos clínicos característicos, sobre todo a nivel de la piel, a nivel de los granulomas que se forman en el nacimiento del cuero cabelludo, también es típico de las mujeres, también puede tener lesiones neurológicas estos granulomas, las enfermedades cerebrovasculares isquémicas, la heredoataxia, la enfermedad de Arnold-Chiari es poco frecuente, es una enfermedad de nacimiento, en donde se caracteriza por dolor y dificultad para tragar, y esta enfermedad, si bien es rara, también puede generar problemas porque está caracterizada por la presencia de un cráneo pequeño en el cual, sobre todo, el cerebelo no entra y tiende a adentrarse sobre el canal medular, presentando un agujero craneal más grande, y el cerebelo tiende a meterse dentro del canal medular. Es una enfermedad rara, en algunos casos no se diagnostica, se diagnostica tardíamente, en algunos casos incluso son asintomáticos. O también la posibilidad de leucodistrofias, ¿no? Por último, vamos a ver cómo tratamos a estos pacientes. En realidad, el tratamiento de la enfermedad de la esclerosis múltiple está dirigido sobre todo está, digamos, gobernado por tres cosas. Por el reposo, que fundamentalmente le pedimos sobre cuando tiene periodos agudos, sobre todo la administración de vitaminas y la posibilidad que fuera de los periodos de reposo pueda realizar algún tipo de gimnasia leve que no lo fatigue al enfermo. Como es una enfermedad de origen, digamos así, desconocido y que hay muchas posibilidades de gatillo como generadores de esta patología,
En general es una enfermedad de características autoinmunes porque interviene en la autoinmunidad. Usamos como primer tratamiento de primera línea el corticoide, sobre todo para el brote agudo durante 5 días. También podemos usar la plasmaféresis para tratar de sacar los autoanticuerpos y que puedan en alguna medida generar reacciones inflamatorias. Y también tenemos lo que se conoce como modificadores del curso de la enfermedad, como el interferón beta, es un anticitoquínico fundamentalmente. El acetato de glatirameno, 20 miligramos subcutáneo por día. Sobre todo esto ayuda a que disminuyan los brotes. El monoclonal como el natalizumab, que en realidad lo que bloquea es las partículas, digamos, de adhesión, el bicamo-1, y disminuye la lesión y el brote. El fingolimod, que es uno de los que ha salido últimamente, que produce un secuestro de linfocitos T y de esta manera disminuye la lesión a través de los linfocitos T, la secreción de metaloproteinasa y la destrucción posterior del tejido de los axones de la mielina. La azatioprina, que bueno, no ha dado resultados, pero hay que mencionarla. Y la mitoxantrona se ha utilizado muchísimo antes y se lo utiliza ahora porque disminuye la recurrencia y la progresión. El metrotrexato, que también, al igual que la azatioprina, es un modificador de enfermedad, y el trasplante hematopoyético es el trasplante de médula ósea, que todavía no se conoce. Al tratar los síntomas de espasticidad, dijimos que es una enfermedad que provoca debilidad con aumento del tono muscular, usamos el baclofeno, la tizanidina, el diazepam, el clonazepam, la toxina botulínica, y para el temblor y la ataxia se usa el clonazepam, la isoniazida, el propanolol y la gabapentina. Bueno, señores, con esto hemos terminado. Yo les saludo y hasta la próxima.